Bienvenidos, vamos a resolver el examen de la convocatoria oficial de EBAU de Madrid de 2023-2024, de la asignatura Historia de la Filosofía. Nos dice las instrucciones: después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma. Elija un texto entre A o B y responda a la pregunta A1 o B1. Responda a 3 preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A2, B2, A3, B3. Tenemos que elegir de esas 3. La duración de la prueba es de 90 minutos y cada una de las preguntas tiene una calificación de 2,5 puntos. Ya sabemos que la nota máxima es 10. Bien, el texto A, que es la opción que se nos propone, dice así: la quinta vía para probar la existencia de Dios se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Es un texto de Tomás de Aquino de la obra Suma Teológica. Pues bien, ahora nos hacen una pregunta respecto del texto, que dice lo siguiente: exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. Pues bien, una posible forma de responder a esta pregunta es la siguiente. En el texto, el pensador medieval Tomás de Aquino pretende responder a la cuestión sobre la existencia de Dios, como veíamos, una de las vías, ¿no? Para ello menciona que una de las pruebas o vías para demostrar su existencia es la quinta vía. Esta trata sobre el orden del mundo o los fines. En este sentido, Tomás afirma que al observar el mundo, vemos que hay cosas que carecen de conocimiento y aún así tienden hacia lo que son, hacia un fin. Por ejemplo, una semilla no sabe que es una semilla y que debe convertirse en un árbol, y aún así llega a culminar ese fin, es decir, llega a convertirse en un árbol. De este modo, debe existir un ser que dirija las cosas hacia su fin, es decir, Dios. Esta vía también se conoce como la vía teleológica, que es la quinta de las 5 vías de Tomás para probar la existencia de Dios. La siguiente pregunta nos dice: exponga el problema de la realidad y o el conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua. Pues bien, en este caso hemos escogido al filósofo de la época antigua de la antigua Grecia, Platón. Y una forma de responder es la siguiente. Platón fue un filósofo de la antigua Grecia, nació en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Su pensamiento gira en torno a la teoría de las ideas. El filósofo ateniense divide la realidad en 2, el mundo sensible y mundo inteligible. El mundo sensible es el formado por las cosas materiales, por aquello que podemos percibir por los sentidos, y por otro lado el mundo inteligible sería un mundo inmaterial en el que se encuentran las esencias de todas las cosas, las ideas. Estas son eternas e inmutables. La idea más importante es la idea del bien. El mundo sensible o material es una copia del mundo inteligible. Así, el demiurgo, un ser creador, del que habla Platón, transforma la materia tomando como modelo el mundo de las ideas para formar los diferentes objetos que nos rodean. Por ejemplo, en el mundo inteligible, el mundo de las ideas, está la idea de caballo. Y en el mundo sensible estarían todos los caballos concretos que existen. El mundo sensible, para Platón, es un mundo falso, que no es más que una copia del mundo verdadero, el mundo inteligible o mundo de las ideas. Bien, la siguiente pregunta, la A3, nos dice: exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna. Bien, en este caso hemos escogido a David Hume, y una posible respuesta es la siguiente. El filósofo empirista escocés del siglo XVIII, David Hume, al afirmar la imposibilidad de que existan las sustancias, es decir, que no existen las esencias de las cosas o las cosas en sí,
La sustancia para Hume no es algo que pueda ser percibido por la experiencia, es decir, que por medio de la experiencia no se puede percibir la esencia o cosa en sí. No existe empíricamente hablando la impresión de la sustancia. Para Hume, atribuimos la esencia de las cosas a la falsa creencia de que éstas tienen una continuidad o que aquellas cosas de la misma especie comparten atributos universales. Siguiendo esta línea de pensamiento, dirá que la idea de Dios tampoco está basada en una impresión, por tanto, solo es el resultado de una idea elaborada por la mente. De este modo, no podemos confirmar que Dios exista, solo se podrá confirmar cuando exista una impresión de éste, es decir, cuando pueda ser percibido por los sentidos, ya que Hume es un empirista. La A4 nos dice: exponga el problema de la sociedad y o política en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. En este caso hemos escogido a Karl Marx y una posible respuesta es la siguiente. En este caso podéis escoger de la época contemporánea el filósofo que queráis. Nosotros aquí, en esta resolución, hemos escogido a Marx. El pensador alemán del siglo XIX, Karl Marx, desarrolló el socialismo científico y la idea del materialismo histórico. Afirmó que la historia es la consecuencia de las relaciones entre los agentes sociales condicionadas por las formas de producción, es decir, que las diferentes relaciones entre los miembros que forman una sociedad son fruto del modo de producción, es decir, la manera en que se transforma la materia para surtir a los individuos de los bienes necesarios para su subsistencia y bienestar. Estas relaciones no se basan quizás tanto en el modo técnico de la producción, sino en quién es el poseedor o dueño de los medios de producción, es decir, las fábricas, las máquinas, las tierras. Según en manos de quién estén dichos medios, de ello, Marx, estén dichos medios de producción y cómo sean gestionados, se establecerán relaciones entre los propietarios y el proletariado, los trabajadores. Es decir, que depende de quién sea el dueño de los medios de producción, así se establecerán las relaciones entre los miembros de una sociedad. Por ello, afirma Marx que todos los procesos históricos tienen una naturaleza dialéctica, en que fuerzas opuestas entran en pugna hasta que se derive una solución, como fusión o síntesis de los intereses de ambas fuerzas. Esta idea de la dialéctica la toma de Hegel y el esquema, así muy resumido, es tesis, antítesis y síntesis, es decir, una fuerza, una opuesta y la mezcla de ambas. Finalmente, según Marx, la historia alcanzará la etapa de la dictadura del proletariado o del régimen socialista, cuando los medios de producción pasen a estar en manos de la clase trabajadora. De este modo, se suprimirán las clases sociales y las desigualdades económicas. Veamos ahora la opción B, el texto B, que se nos propone. Es un texto de Rousseau que dice así: las cláusulas de este contrato se hallan determinadas hasta tal punto por la naturaleza del acto que la menor modificación las haría vanas y de efecto nulo, de suerte que, aun cuando jamás hubiesen podido ser formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y están tácitamente admitidas y reconocidas, hasta que una vez violado el pacto social, cada cual vuelve a la posesión de sus primitivos derechos y a recobrar su libertad natural, perdiendo la convencional, por la cual renunció a aquella. Estas cláusulas, debidamente entendidas, se reducen todas a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado, con todos sus derechos a toda la humanidad, porque, en primer lugar, dándose cada uno por entero, la condición es la misma para todos, y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en convertirla en una carga para los demás. Es más, cuando la enajenación se hace sin reservas, la unión llega a ser lo más perfecta posible, y ningún asociado tiene nada que reclamar, porque si quedasen reservas en algunos derechos, los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese fallar entre ellos y el público, siendo cada cual su propio juez en algún punto, pronto pretendería serlo en todos, y el estado de naturaleza subsistiría y la asociación se volvería necesariamente tiránica o vana. Como decimos, es un texto de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, del contrato social, la obra del contrato social. Bien, la primera pregunta que se nos ofrece, o se nos plantea sobre el texto es la siguiente. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. Pues bien, una posible respuesta es la siguiente.
El pensador francés del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, expone en el texto el problema de la política. En este sentido, dirá que los seres humanos realizan un pacto para vivir en sociedad, a través del cual renuncian a sus derechos naturales, que a través del Estado y las leyes se construya una sociedad pacífica, para que a través del Estado y las leyes se pueda construir una sociedad pacífica. Es decir, se reniega del derecho natural a ejercer la violencia para así construir una sociedad pacífica. No obstante, asegura Rousseau que todos los ciudadanos deben estar convencidos de dicha asociación, si no, ésta puede romperse y volver a imponerse el estado de naturaleza, en el que los individuos pueden ejercer su derecho natural al uso de la violencia, convirtiéndose la situación en una tiranía, en un ambiente hostil, no propicio para la convivencia armónica. La siguiente pregunta, la B2, nos dice: exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época medieval. Bueno, en este caso hemos escogido a Tomás de Aquino, que como sabemos pertenece a la corriente de la escolástica. Y una posible respuesta es la siguiente. El pensador cristiano medieval del siglo XIII, Tomás de Aquino, se basó en la teoría hilemórfica de Aristóteles para decir que el hombre es una sustancia formada de materia y forma. En este sentido, el cuerpo se identifica con la materia y el alma con la forma. Para Tomás, el alma necesita del cuerpo para desarrollar las funciones sensoriales. Sin embargo, el alma posee una serie de cualidades que la hacen independiente del cuerpo, constituyéndose como una sustancia inmaterial. El alma es inmaterial y esto la hace inmortal, ya que al no ser corporal o física no puede corromperse. Para Tomás, el alma es una y única. El alma posee entendimiento y voluntad, y el cuerpo se encarga de las funciones orgánicas. El alma no es eterna, comienza a existir por mediación de Dios. Esta puede conocer las formas inteligibles que proceden de Dios y además esta posee una tendencia inherente hacia el bien. La siguiente pregunta, la B3, nos dice así: exponga el problema de la ética y o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. Bueno, en este caso hemos escogido a Kant, el pensador Immanuel Kant. Y una posible respuesta es la siguiente. El pensador alemán del siglo XVIII, siempre es importante decir de dónde es el pensador y de qué época, en este caso alemán del siglo XVIII. Defendió el concepto del imperativo categórico. Afirmó que la moralidad se deriva de la razón y la autonomía de la voluntad, que los seres humanos tienen la capacidad de razonar y formular reglas morales racionales. De este modo, actuar moralmente implica seguir estas reglas autónomamente y no simplemente obedecer impulsos emocionales o deseos. Podemos resumir el imperativo categórico diciendo que se basa en el siguiente postulado: obra solo según una máxima tal que puedas querer que ésta se convierta en una ley universal. Del mismo modo, defendió que siempre hay que cumplir con el deber, bajo cualquier circunstancia. El deber entendido dentro de esta ética formal como un fin en sí mismo. Es decir, no hay que hacer A para de este modo lograr B, sino que hay que hacer A porque el deber es realizar A. El deber por el deber. Eso fundamentalmente es el imperativo categórico. La cuarta pregunta, la B4, nos dice: exponga el problema de la realidad y o el conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. Bien, en este caso, para esta resolución, hemos escogido al pensador alemán Nietzsche, del siglo XIX. Una posible respuesta es la siguiente. La teoría del conocimiento del filósofo alemán, ahí podríamos poner también del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, se aleja de las concepciones tradicionales y racionalistas para abrazar un enfoque más dinámico y vitalista. Propone un enfoque radical que cuestiona las concepciones tradicionales de la verdad y la objetividad. Enfatiza la importancia de las emociones y los instintos en el proceso de conocimiento y sostiene que el conocimiento es una herramienta de poder que está intrínsecamente ligada a la voluntad de poder del individuo. El conocimiento no es simplemente una actividad intelectual desligada de las emociones y las experiencias vitales, sino que está profundamente arraigado en la vida misma y en la voluntad de poder del individuo. La voluntad de poder es un concepto fundamental
en el pensamiento de Nietzsche, como sabemos. Nietzsche consideró que las ideas de verdad absoluta y la objetividad son ilusiones creadas por la mente para dar sentido al mundo. Es por ello que propuso una idea perspectivista, donde el conocimiento está condicionado por las interpretaciones subjetivas y las experiencias individuales de cada persona. En otras palabras, no hay una única verdad, sino múltiples interpretaciones que dependen del punto de vista desde el cual se observa el mundo. Además, Nietzsche enfatiza la importancia de las pasiones, los instintos y las emociones en el proceso de conocimiento. Considera que la razón y la lógica son solo herramientas subordinadas a los impulsos más profundos del individuo. Rechazó la idea de que el conocimiento lleva necesariamente a la verdad y la objetividad. Por otro lado, también considera que el conocimiento es una herramienta de poder y dominación. Las interpretaciones del mundo que prevalecen no son necesariamente las más verdaderas, sino aquellas que sirven a los intereses de ciertos individuos o grupos. En este sentido, el conocimiento se convierte en una forma de afirmar la voluntad de poder del individuo o la comunidad que lo posee. Bien, hasta aquí la resolución del examen de EBAU de la convocatoria de 2023-2024 de la asignatura Historia de la Filosofía. Nos vemos en próximos vídeos. Un placer. En Academia M25 creamos futuro.